Buenos días, le damos la bienvenida a nuestro miércoles de podcast. Hoy toca compartir la historia que aparece en el capítulo 12, versículos 1 al 12. Ya nos estamos acercando a la mitad del Evangelio. Tal vez algunas personas puedan sentir muy lento el avance de los capítulos, pero recordemos que es muy importante también detenernos a prestar mucha atención a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy tendremos el gusto de escuchar a nuestra hermana Yesenia Ramos en la lectura y en la reflexión del pasaje, deseando que este tiempo sea de desafío, pero a su vez de consuelo de parte de Dios. Dejamos el lugar a nuestra hermana. Hoy nos tocó meditar Lucas capítulo 12, verso 1 al 12. Lo estaremos leyendo en Reina Valera 1960. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Lucas nos presenta en el día de hoy la continuación del discurso iniciado ayer, haciendo énfasis en la fidelidad del discípulo en la adversidad. En el verso 1 comienza Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Notamos que la enseñanza de Jesús es más insistente, porque desde el capítulo 9, verso 51, afirma su rostro para ir a Jerusalén a cumplir con el propósito de Dios, y él sabe que los discípulos enfrentarían el mismo desprecio de parte de los fariseos. Les enseña que deben guardarse de la hipocresía de los fariseos. La enseñanza de los fariseos no era acorde a su estilo de vida. Pretendían ser algo que no eran en realidad. Ellos eran alabados por los hombres, pues a la vista de ellos parecían ser los más justos de los hombres. Pero para Jesús ellos eran unos hipócritas. Y delante de los ojos de Dios eran los más corruptos de la sociedad, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacían. En el verso 2 sigue mostrando la vida de los fariseos, cuidando su postura ante los hombres. Por más que se afanen en cubrir una imagen tarde o temprano, saldrá a la luz. Miren, hermanos, el valor más grande del reino de Dios es la integridad. Esto es mostrarse tal cual es ante Dios y a los hombres, con un corazón humilde que siempre busca ajustarse a la voluntad del Señor a través de su palabra. De los versos 4 al 7 enseña el valor real del ser humano. Jesús relaciona la hipocresía con el temor. 4 veces habla del temor. Llama a sus discípulos amigos, los anima a no temer a aquel que mata el cuerpo. La hipocresía lleva a tener miedo. Es entonces cuando actuamos con fingimiento para no ser mal vistos, para que no nos critiquen,
para que no nos desechen, comenzamos a actuar hipócritamente. No nos comportamos como creyentes genuinos. Lo que los discípulos iban a enfrentar no era algo fácil, era enfrentarse con la misma muerte. Recordando el pasaje en el verso 49, Dios advierte que les enviaría profetas y apóstoles. De ellos a unos matará y a otros perseguirán. De hecho, Jesús mismo estaba acercándose a Jerusalén para enfrentarse con la muerte de cruz por la humanidad. Él sabe que a su cuerpo le pueden hacer lo que quieran, pero contra el plan de la salvación no podían hacer nada. Y era el mismo camino que les esperaba a los discípulos de parte de los fariseos hipócritas, quienes no se tentaban el corazón para llevar hasta la muerte a aquellos que no pensaban o enseñaban como ellos, o aquellos que descubrían sus verdades como su hipocresía, tal como en Hechos capítulo 7, apedrearon injustamente a Esteban hasta la muerte. Temer a Dios no es el miedo que paraliza, es un temor basado en la confianza. Nada sucede en este mundo sin que Dios lo permita. Él cuida de nosotros. Él está en control absoluto y soberano de todas circunstancias. La confianza de que Jesús nos haya amado es nuestra seguridad. Él nos salvó y aseguró nuestro destino de estar con Él por la eternidad. Solo a Él temo, a nada ni a nadie más. ¿Realmente este es tu sentir o cómo vives? Si vives con temor todo el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el futuro de tu familia? Estas preguntas deben hacerte pensar en realidad dónde está puesta tu fe, ¿en Dios o en lo que puedes hacer? Jesús anima a no tener temor. Habla del cuidado de Dios sobre los pajarillos y aún los cabellos de los creyentes. Están contados. Así los anima diciendo que los creyentes son más valiosos que esos pajarillos. No temas es la misma expresión que el ángel utilizó para darle la noticia a Zacarías y a María y a los pastores. Y es la misma expresión que Jesús utiliza para animar a sus discípulos. Hoy Dios te dice, no temas. Vea que Jesús anima, pero jamás promete que estaremos en un lecho de rosas. Que la fe se tiene que confesar y no de labios solamente, sino viviendo como creyentes aún en las diferentes circunstancias. Hoy nos anima a no temer, pues al final este mundo no es nuestra patria. Jesús nos está impulsando a que vivamos como creyentes genuinos, no como los fariseos hipócritas. Nos enseña a vivir con sencillez de corazón, con un corazón leal, viviendo lo que predicamos. Cuando decide cambiar de identidad y vivir en el reino de Dios, es muy posible que su vida no sea bien vista ante la familia o sociedad, porque usted marca la diferencia, pues ya no es el mismo. La sociedad lo verá como tonto, porque ya no es tramposo, egoísta, mentiroso, o porque siempre ve por el bien del otro antes que el bien propio. Pero no se preocupe, desde la perspectiva del reino, usted es de mucho valor y eso es lo que realmente cuenta en el Señor. En los versos 8 al 9, enseña el valor que el creyente debe tener ante la confesión cristiana. En los versos anteriores, Jesús llamó a temer a Dios y no a los hombres. Así Jesús continúa diciendo que nunca debemos avergonzarnos de Él y nunca debemos negarlo. En el día del juicio, Él nos reconocerá como sus ovejas. Si nosotros negamos a Jesús es porque en realidad no somos suyos. Reflexiona en este punto. ¿Ha negado a Jesús en algún momento de su vida? Podemos negarlo cuando no mostramos ser sus discípulos, cuando no damos evidencia ante los demás que le amamos, que seguimos sus mandamientos y enseñanzas. Lo podemos negar cuando no nos identificamos con Jesús. Muchas veces no lo hacemos porque puede traernos consecuencias no agradables a nuestra persona. Entonces preferimos no confesarle o declararnos cristianos. Ser creyente es proclamarle con nuestra boca y nuestra vida, tomando en cuenta que solo un corazón donde obre el Espíritu Santo puede experimentar el arrepentimiento que lleva a la salvación. De otra manera, ese mensaje causa rechazo.
Asegúrate que si eres rechazado, sea porque estás predicando el Evangelio de Jesús, como Él lo hizo, y no tus propios pensamientos. Recuerda que solo Dios puede cambiar al hombre. En el verso 10, Jesús enseña cuán importante es el Espíritu Santo, pues a todo aquel que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Para llegar a entender el plan de salvación, es necesario el obrar del Espíritu Santo. Sin él, es imposible tener entendimiento de ese plan salvífico. También declarar a Jesús como Señor es trabajo del Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesús y su ministerio. En Juan capítulo 16, versos 7 al 15, es muy claro al decirnos que el trabajo del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. Por eso, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El Espíritu Santo hace ver nuestra realidad, hace ver que estamos perdidos sin la obra de Cristo en nosotros. Cuando abrimos su palabra, el Espíritu Santo nos convence que Jesús es Cristo, otorgando perdón de nuestros pecados. Nos revela quiénes somos en Jesucristo. En los versos 11 al 12 dice que cuando les lleven a las sinagogas por causa del Evangelio de Jesús o a las autoridades, no deben preocuparse, que responder porque el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Jesús está dando por hecho lo que le sucederá a sus discípulos. No es una posibilidad, sino una realidad. En los momentos difíciles no tendrán miedo, porque han caminado con Jesús y tienen una relación con Él. Sabrán qué decir. Estas palabras también es para nosotros. Si tenemos relación con Dios en los momentos difíciles, no tendremos miedo porque estamos teniendo una relación con Él. Ahora, ¿dónde vivimos nuestra fe? En la iglesia o en la casa, pero fuera no la vivimos porque tenemos la presión del qué dirán. Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dejado su palabra y nos dejó al ayudador, su Espíritu Santo. No tengamos miedo a vivir nuestra fe. Nosotros hemos privatizado nuestra fe porque tenemos miedo a lo que los demás puedan decir. ¿Qué va a decir tu socio, tu compañero de trabajo o amigo? A veces nos quejamos de la ideología de este mundo, pero preguntémonos, si nosotros como creyentes estamos marcando la diferencia, si somos la luz a lo cual fuimos llamados. Hermanos, no perdamos nuestra identidad como discípulos de Jesús. En el capítulo 10 nos dice que los ángeles y los profetas anhelaron ver y oír lo que los discípulos estaban viendo y oyendo. Jesús les llama bienaventurados. Nosotros también somos bienaventurados, porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento para oír a Dios y conocerlo, nos da el valor para poder proclamarlo como nuestro soberano, aún en medio de las circunstancias. El Espíritu Santo nos da la seguridad para permanecer fiel en nuestra fe. Hermanos, espero que esta pequeña enseñanza sea de provecho para su vida. Dios les bendiga. ¿Pudieron escuchar el mensaje de Dios para sus vidas? Perseveremos en la meditación de la palabra para que nuestras vidas sean cada día más agradables ante los ojos de Dios. Este sábado 8 es el segundo sábado del mes. Eso significa que es sábado de seminario mensual. En esta ocasión, el seminario no será presencial. Estaremos compartiendo vía Zoom. El orador de este seminario será el Pastor Lee, director del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. La participación no tiene costo. Ponte en contacto con nosotros para que puedas obtener el link de acceso. Puedes contactarnos por los siguientes medios: en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios los bendiga y hasta la semana que viene.